Bueno, muy buenos días para todos. Corresponde hoy presentar la actividad 2.4, balance del análisis del contenido de la función exponencial del grupo 6, cuyo tutor es Pedro Gómez. En esta parte nosotros vamos a tomar la función exponencial para analizarla en 5 aspectos. Uno de ellos es una síntesis, pero como tal, muy breve de lo que es la historia del tema, estructura conceptual, sistemas de representación, fenomenología y la relación entre los organizadores del currículo. Vemos acá la síntesis de esta historia del tema. Inicialmente la analizamos desde la estructura conceptual, desde qué momento se empezó a hablar. Quizá nosotros en el análisis y las consultas que hemos venido haciendo, encontramos que desde el siglo XVII pues, se hablaba de la curva logarítmica que relacionaba progresiones aritméticas y geométricas, las cuales a partir de ese momento ya se les empezó a denominar exponenciales. Posteriormente viene el sistema de representación, de pronto uno de los más destacados para hablar de esos sistemas fue Johann Bernoulli, más o menos hacia 1725 estuvo él trabajando de eso muy joven, y en el cual se le dio importancia a la representación de la función exponencial, inicialmente como la conocemos, f de x igual a la x, pero luego ya la extendió haciendo que esa constante a fuese una variable también. Esa es una manera inicial de poder empezar a representar ese tipo de función. Asimismo, la parte fenomenológica, encontramos que Thomas Malthus fue una de las personas que hacia el año 1798 empezó a darse cuenta de las relaciones que había de estas funciones, y de pronto una de las maneras de verlas es con el crecimiento de población, y pues determinó una fórmula que es la que aparece allá escrita. En la parte estructural, en la estructura conceptual, nosotros miramos que en lo que tiene que ver la función exponencial, la clasificamos acá para nuestro análisis en estos 3 aspectos: la definición, los presaberes y un dominio. En los presaberes, normalmente esperamos que haya algunos conocimientos básicos de la aritmética, entre ellos la potencia, que es lo primero que se empieza a trabajar, en el álgebra a partir de las funciones. En cuanto a la definición, hablamos de unas variables, de la variable independiente, de la variable dependiente. Entonces, encontramos en la variable independiente pues la constante, y en la dependiente que esto nos genera una proporcionalidad con relación a esa constante de la función con respecto a f de x igual a la x. En el dominio pues también hay distintos dominios dependiendo de la función. Hablamos del dominio en los naturales, depende de la función, dominio en los enteros, dominio en los reales, en los complejos, los cuaterniones y los números transfinitos. Esta primera parte nos lleva también a que la función ya la miremos desde la forma simbólica, y la forma simbólica es esta. Ya en la siguiente diapositiva la miramos un poquito más en mayor detalle, y otras formas. ¿Por qué nos concentramos en esta? Ya hemos dicho que nosotros nos situamos en que el exponente sea la función lineal. La estructura, nosotros hemos mirado por este lado de la estructura 2 aspectos relevantes, que es el crecimiento y el decrecimiento. En este crecimiento, esta parte nos ha llevado, y de ahí que el resultado para nuestro trabajo se ha centrado en esto. Aquí consideramos A mayor que 1, pero ahí esa misma fórmula nos lleva a que el A también está contemplado entre 0 y 1. En esta también, al hacer las transformaciones, hago el ejemplo rápido. 2 a la 3 es lo mismo que 1 medio a la menos 3, ya estaría concentrado en alguno de estos. Este ya lo miramos en la siguiente diapositiva. Estas son las 4 subdivisiones que tenemos, subestructuras del tema. Estas son propiedades de discreta, continua y decreciente, son aspectos que miramos en la misma función. La forma general, ¿qué destacamos de esta forma general?
De pronto lo relevante es esta K y esta M. La A pues sabemos que tiene que ser mayor que 0. En la A, K y la M son las que nos generan la variación de la función, si es creciente o decreciente y de qué forma es creciente o decreciente. La B es una constante que nos permite el desplazamiento vertical de la función y la N es una constante que nos permite el corrimiento horizontal o vertical. Si es negativa, se corre a la derecha, si es positiva, va hacia la izquierda. Y la A, pues ya lo decía, tiene que ser positiva. En la representación, los sistemas de representación también pues le hicimos algunos ajustes. En ese sistema de representación pues concentramos lo que es sistema de representación simbólico, tabular, el ejecutable, numérico. Cada uno de ellos pues tiene su manera de representar. Miramos que el sistema de representación numérico se puede expresar de la forma de f de c igualada a la c, o f de x igualada a la x, o como pareja ordenada. De la misma manera el tabular nos puede llevar a trabajarlo con la parte del GeoGebra, y acá pues no me extiendo en las representaciones porque ya las hemos tocado, pero quiero hacer hincapié en estas líneas entrecortadas que hacen efecto con relación a lo que son las traducciones entre los distintos sistemas de representación. Entonces acá, ¿de qué manera lo estamos nosotros relacionando uno con el otro? Y las transformaciones que se hacen al interior de cada uno de los sistemas, entre ellos podemos hablar aquí de esta, sería una transformación en este sistema. En la parte fenomenológica, nosotros destacamos acá aspectos de donde nosotros podemos tomar esa expresión. Hablamos de rapidez de crecimiento proporcional a determinada cantidad. Si nosotros miramos, empezamos a ver que la fórmula genérica para nuestro estudio está centrada acá con unos parámetros y demás. Aquí retomamos la función con una n, con esa n que hablábamos de corrimiento, factor de corrección, pues no afecta nada si es mayor o menor en cierta forma, aparte de ser un corrimiento especial que se hace. La forma está creciente, vea la forma que lleva, una forma cóncava, y si nosotros miramos otra manera creciente, esta sería una forma convexa, esta decreciente cóncava, esta decreciente convexa. Son los 4 aspectos, los simplificamos a eso. Aquí tenemos los ejemplos que relacionan directamente esto: crecimiento al infinito, crecimiento acotado, decrecimiento acotado y decrecimiento al infinito. Tenemos con ello la fórmula que maneja o que modela mejor este tipo de situaciones. Entonces acá lo tenemos y están estos ejemplos que relacionan cada una de ellas. Finalmente, para nuestro ejemplo consideramos un caso de una población X y se quiere averiguar que al cabo de qué tiempo se completa 50.000 habitantes. De pronto, en esa representación nosotros tenemos que alguna de este caso concreto es esta la función que modelaría ese ejemplo. Ese ejemplo nosotros lo ubicamos acá en control, crecimiento poblacional. La relación que establecemos con PISA 2012 es en el contexto social. Y aquí estarían las cuatro estructuras que se tienen en cuenta para ello. Y pues lo demás, invitarlos a leer el documento para que nos colaboren. Muchas gracias.